¿Cuáles son sus historias de terror más espeluznantes que son realmente ciertas? Descubrí que tenía un acosador porque mi amigo me pidió prestado el coche. A los 18 años vivía sola en mi propio apartamento. Un día, mientras buscaba mi ropa interior favorita, me di cuenta de que me faltaban muchas de mis bragas favoritas. Busqué por todas partes pero no pude averiguar dónde ni por qué, pero sinceramente no pensé demasiado en ello, y ese fue mi error. Yo tenía un horario de trabajo constante, pero esta semana había intercambiado el día libre con un compañero de trabajo, y dio la casualidad de que mi amigo necesitaba pedir prestado mi coche porque habían tenido problemas con el coche el día anterior. Mi amigo se pasó muy temprano por la mañana para recoger las llaves y yo me volví a la cama. Pero no mucho después de haber estado normalmente en el trabajo, me desperté con un sonido extraño. Era la puerta de mi casa que se abría. Me incorporé y escuché, sin estar segura de estar oyendo lo que creía, pero lo cierto es que oí entrar a alguien. Inmediatamente se dirigieron a mi habitación y, para horror de ambos, nos miramos a los ojos mientras yo casi me cago encima y, evidentemente, ellos también. Inmediatamente salieron corriendo y yo me quedé helada de la impresión de ver al tipo que me había hecho el cambio de aceite hacía unos meses. Unos meses antes había ido a un Jiffy para un cambio de aceite y el mismo hombre que me ayudó fue el mismo tipo que hizo su camino en mi apartamento. Tras muchas investigaciones policiales, descubrí que había estado vigilando mi apartamento y conociendo mis horarios. Cuando me iba a trabajar, forzaba la cerradura, me robaba la ropa interior y se quedaba en mi apartamento. Le dijo a la policía que solo quería estar más cerca de mí antes de hacer su jugada. Cuando tenía 12 años volvía andando a casa del colegio y un coche lleno de hombres se paró a mi lado. Me preguntaron cómo llegar y luego si podía subir para guiarles, a lo que respondí que no. Estaba girando por una calle que tenía una entrada trasera a un campo de recreo, así que tomé la decisión en una fracción de segundo de correr hacia ese campo. A veces la entrada está cerrada y creo que ese día fui la persona más afortunada del mundo porque no lo estaba. Cuando llegué al centro del campo, donde está completamente abierto y enfrente de mi casa, miré detrás de mí y dos de los hombres me habían perseguido. Rápidamente dieron media vuelta y volvieron corriendo cuando se dieron cuenta de que había gente en el campo con sus perros. Cuando estaba en la escuela primaria jugando fuera en el recreo, un todoterreno plateado aparcó a un lado de la carretera junto a la verja de la valla. Un hombre desconocido, quizá de unos 30 años, se acercó a la verja. No sé si fue porque yo estaba más cerca de la verja o por qué, pero me vio y me llamó para llamar mi atención. Algo dentro de mí me gritaba que no me acercara, así que hablé con él a unos 5 metros de la valla. Me dijo que conocía a mi padre y que le habían enviado a recogerme. Yo era un niño crédulo, así que le creí. Iba a salir pronto del colegio. Empecé a caminar hacia él, pero en el último segundo me di cuenta de que no se podía salir del colegio sin firmar la salida. Así que le dije que tenía que encontrarse conmigo en la oficina y que no se preocupara, que le diría al profesor que había venido a recogerme. Yo estaba súper emocionado por salir temprano de la escuela por un día, así que me acerqué a la maestra que estaba supervisando el recreo y felizmente le dije que el amigo de mi papá estaba aquí para recogerme y... ahí está. El todoterreno arrancó justo cuando se lo dije, y pensé seriamente que el tipo estaba aparcando el coche para poder ir a la oficina y firmar mi salida. La profesora terminó el recreo inmediatamente y nos llamó a todos, lo que me pareció extraño porque no parecía que hubiera durado tanto como de costumbre. El tipo nunca me firmó la salida, y yo estaba muy decepcionado. No me di cuenta de lo que casi había pasado hasta muchos años después, y no tengo ni idea de lo que hicieron los profesores, ni siquiera sé si les contaron a mis padres lo que había pasado o si tenían cámaras para comprobarlo. Ya que era a finales de los 90. Mis abuelos tenían un gran garaje en su propiedad y tenía un apartamento encima. Se lo alquilaron a un tipo, puede que fuera un pariente, no lo sé. Yo tenía tal vez 6 a 8 años en ese momento. En fin, estuvo desaparecido unos días. Nadie sabía dónde estaba y estaban preocupados porque su coche seguía en el garaje. Supongo que a nadie se le ocurrió mirar porque recuerdo que miré por la ventana del garaje y lo vi en el coche.
En realidad no podía verle, solo su silueta, y llevaba un sombrero de copa. Recuerdo que le dije a mi abuelo: le he encontrado, está durmiendo en el coche. Y entonces me hicieron entrar en casa. Pasaron como 20 a 30 años antes de que me diera cuenta de que no estaba durmiendo y que había hecho el viejo suicidio de dejar el coche en marcha en el garaje y morir envenenado por monóxido de carbono. Cuando cursaba mi primer año de instituto, hace ya mucho tiempo, mi casillero estaba junto a la de una guapa estudiante de último curso. Tenía el pelo largo y oscuro hasta la cintura y unos grandes ojos marrones. Me quedé prendado de ella. Tenía un novio guapo que a menudo se reunía con ella en su casillero. Todos los días esperaba verla. Un par de veces me sonreía y me saludaba, lo que me ponía en una nube durante una semana. A los pocos meses de empezar el curso, fue asesinada. Un joven con problemas psiquiátricos la acechaba sin que ella lo supiera. Un día se escondió en el asiento trasero de su coche y esperó a que saliera del colegio. A punta de pistola, la obligó a conducir hasta la llanura, donde la abusó y asesinó. Por alguna razón, su nombre apareció en mi cabeza de la nada hace unos días. Al buscar su nombre en Google, aparecieron todas las noticias de los periódicos locales sobre el suceso. Más inquietante que directamente espeluznante, pero muy raro. Soy paramédico y por aquel entonces trabajaba en una ciudad universitaria de tamaño medio. Muchas casas de estudiantes y otras viviendas baratas, casas compartidas, etc. Una noche, probablemente sobre las 3 de la madrugada, nos enviaron a una casa muy normal en una calle muy normal. La única información que nos habían dado era que había sangre por todas partes y que la persona que había llamado creía que su compañero de piso se había cortado. Llegamos prácticamente al mismo tiempo que la policía. Suponemos que los enviaron porque se había mencionado el posible uso de un cuchillo, pero no estoy seguro. Entramos detrás de ellos y la casa estaba cubierta de sangre. No era espesa por todas partes, pero había gotas por todo el suelo y manchas en todas las paredes. He visto mucha sangre en este trabajo y esta era relativamente fresca. Parte de ella estaba congelada, gran parte todavía estaba líquida, pero ninguna estaba seca, así que supongo que habría pasado una hora o así desde que llegó allí. En la planta baja de la casa había un dormitorio, un salón y una cocina con una puerta trasera que daba al jardín. Arriba había un cuarto de baño y otros 3 dormitorios, todos alquilados individualmente y ocupados por personas que probablemente no se conocían muy bien. Un arreglo bastante común en Europa para adultos jóvenes y personas sin suficiente dinero para alquilar su propio apartamento. La chica de la habitación de abajo había llamado. Dijo que se había levantado para ir al baño y había visto sangre por todas partes. Dijo que el chico que vivía en la habitación de arriba estaba loco y que había estado varias veces en el hospital por cortarse o apuñalarse. Efectivamente, arriba también había sangre por todas partes. Los policías fueron a la habitación del fondo donde vivía este tipo. Llamaron a la puerta, y al poco rato abrió, en calzoncillos, medio dormido y absolutamente bien. No tenía ninguna herida. Los polis le explican por qué estamos todos aquí a las 3 de la mañana delante de su habitación y él dice que no tiene ni idea de nada. Accede a que los policías registren su habitación y nada. Otros residentes oyen el jaleo fuera y salen a ver qué pasa. A todos les parece bien que la policía registre su habitación y no hay nada anormal. Todos dicen que estaban durmiendo hasta que aparecimos. No hay sangre en ninguna de las habitaciones. Solo en las zonas comunes. Los polis registran el resto de la casa y no encuentran nada más que más sangre. No hay ático ni sótano. La puerta trasera del jardín está cerrada, y cuando salen no hay sangre en el jardín ni en la puerta. La policía llama a un perro para que busque algún rastro, ya que todos estamos bastante asustados y preocupados. El perro llega y capta un olor en la casa, recorre toda la casa, parece tener un rastro muy bueno, arriba y abajo por todas partes, y el rastro es muy fuerte hasta la puerta principal, luego cuando llega al umbral se detiene. Se da la vuelta y vuelve a entrar. El cuidador dijo que parecía que el rastro se había detenido en la puerta principal. La policía preguntó si se había informado de algo más en las inmediaciones.
En ese momento no teníamos ningún paciente que atender y había otras llamadas en espera, así que la central nos envió a otro lugar. Nunca averiguamos qué había pasado. Me habría encantado ver lo que pasó en esa casa durante la noche, y me da miedo pensar lo que se habría encontrado la chica si hubiera salido de su habitación para ir al baño una hora antes. Mientras crecía, una de nuestras perras era locamente excitable pero estaba muy bien entrenada, saltaba por todas partes cuando estaba excitada. Pero se aseguraba de no saltar nunca sobre nadie o estar cerca de los muebles, sin embargo el movimiento de su cola era un problema. Tenía un movimiento intenso, como dolorosamente fuerte. Si estabas a su lado y su cola te golpeaba más de 5 veces, tenías que reajustarte, intentando al menos que su cola golpeara un lugar diferente, si no alejándote completamente de ella. ¿Esto nunca le molestó? Como si tuviera que haber sido doloroso porque ella lo golpearía tan fuerte contra las cosas que se rompería la piel de su cola y empezaría a tirar sangre por todas partes. Si alguna vez teníamos invitados, teníamos que asegurarnos de fregar todos los suelos, paredes, armarios, demonios. Incluso el techo a veces porque siempre había algo de sangre en alguna parte que alguien había pasado por alto y no fue capaz de limpiar antes de que se secara. Era tan malo, que mi madre estaba realmente considerando la posibilidad de volver a pintar el primer piso para hacer solo un rojo intenso por lo que no sería capaz de notar manchas de sangre. Cuando tenía 14 a 15 años, un compañero de clase intentó matarme. Entró en mi casa una noche con un cuchillo de cocina, con la intención de apuñalarme en el pecho mientras dormía. Por suerte, no estaba en casa en ese momento, si no, no estaría aquí. Pasan un par de semanas y queda en libertad bajo la custodia de su madre, básicamente en arresto domiciliario. Se escapa del arresto domiciliario y se ausenta durante un par de horas. Era un día lectivo y mi colegio se cerró y me llevaron al despacho del director mientras el personal patrullaba por el pasillo. Le encontraron y volvieron a detenerle. Poco después, fue puesto de nuevo en libertad bajo la custodia de su madre. Menos de 24 horas después había atacado a una joven que no conocía y le había rebanado el cuello. Por lo que sé, se recuperó completamente. Durante la vista del juicio no fue condenado por intentar matarme, ya que yo no estaba en casa. Más tarde, un tribunal de mayor rango retomó el caso. Se supo que su madre había escrito una carta a las autoridades explicando que él había estado hablando de intentar matarme de nuevo, y había dicho que fue un error que yo no estuviera en casa durante el primer incidente. Fue condenado por intento de asesinato. Tiene un coeficiente intelectual muy bajo y muchos problemas de salud mental, y permanecerá en prisión preventiva el resto de su vida. Quería matarme porque tenía delirios de que yo le demandara por acoso sexual y otros asuntos, todo lo cual nunca ocurrió. No puedo conseguir una orden de alejamiento y, por ley, el DCFS no puede decirme dónde se encuentra. Yo misma descubrí hace un par de años dónde está. El asesinato del presidente James Garfield. Le dispararon, pero lo más horrible fue cómo los médicos intentaron salvarlo. Con las manos sucias, lo abrieron para intentar buscar la bala. Los médicos no creían en los gérmenes y, por tanto, pensaban que no necesitaban lavarse las manos ni desinfectar las herramientas. No pudieron encontrar la bala, así que le abrieron aún más y escarbaron para intentar encontrarla. Alexander Graham Bell fabricó un detector de metales para intentar encontrar la bala, pero el médico solo le permitió hacerlo en el lado derecho del cuerpo, donde creían que estaba la bala. En realidad, la bala estaba en el lado izquierdo del cuerpo. El colchón tenía muelles metálicos que desviaron la precisión del detector de metales. Cuando el presidente Garfield no pudo comer más, debido a su incapacidad para retener la comida, le administraron enemas nutricionales. Estaba séptico, lleno de abscesos y pus, tenía fiebres y alucinaciones. Pasó de pesar 210 libras a 130 libras y sobrevivió 79 días desde el tiroteo. Así que no solo estaba lidiando con todo eso, sino que esencialmente estaba muriendo de hambre. Verdaderamente, una de las formas más horribles de morir. Cuando estaba en el instituto, mi amigo y yo recorríamos la zona y merodeábamos por los alrededores.
Fuimos a un lugar donde se suponía que había una leyenda urbana de un puente para llorones. Estaba muy lejos, en una larga carretera rural, y no parecía haber nadie más a la vista. Llegamos al lugar y el puente llevaba mucho tiempo fuera de uso. Estaba cubierto de maleza y tenía señales de prohibido el paso por todas partes. Al lado había un gran campo cubierto de maleza. Ya estábamos mareados por lo del puente Llorón, así que la cosa ya nos parecía espeluznante. Bromeé diciendo que ese campo parecía un buen sitio para tirar un cadáver. A nadie se le ocurriría mirar allí. También reté a mi amigo a que saliera y echara un vistazo. Ninguno de los dos lo hizo. Semanas después, una noticia se cruza con mi algoritmo en Facebook. Los cuerpos de 2 adolescentes asesinados fueron descubiertos en ese campo. Los asesinos habían escondido los cuerpos una semana antes de que fuéramos al puente, es decir, que aún estaban allí cuando fuimos nosotros. Todavía me revuelve el estómago que estuviéramos a un paso de una experiencia potencialmente muy traumática. Cuando tenía unos 10 años, solía pasear con mi padre y nuestro perro por la noche. Papá siempre movía su furgoneta de trabajo durante ese tiempo, debido a las restricciones de aparcamiento de nuestra ciudad. Estaba sentado en un banco de una calle residencial, frente a un parque de bomberos con mi perro. Mi padre estaba aparcando la furgoneta en un aparcamiento detrás de mí, a unos 100 metros. Levanté la vista y, de repente, había un monovolumen blanco enfrente de mí, que no estaba allí cuando me senté. En el asiento del conductor, un hombre con gafas me miraba por la ventanilla. En el asiento del copiloto no había nadie. Mientras le miraba fijamente, vi que se encendía una luz en la parte trasera del coche, donde había una mujer con gafas que también me miraba fijamente. Me sentí incómoda y me volví para ver si mi padre tardaría mucho más en aparcar la furgoneta. Todavía estaba a unos 100 metros, pero no podía verle. Cuando volví la vista hacia el monovolumen blanco, la puerta corredera estaba abierta y la mujer empezaba a lanzarse al otro lado de la calle directamente hacia mí. Sin pensarlo, cogí a mi perro y corrí hacia mi padre. Cuando llegué hasta él, me volví y la furgoneta y las personas ya no estaban. Él también los estaba mirando. Me dijo que creía que me hablaban a mí. Se quedó confuso cuando le dije que no habían dicho nada y que solo me estaban mirando. Todavía me asusta imaginar lo que podría haber pasado si no hubiera huido. Volvía a casa del trabajo en bicicleta y, cuando estaba a punto de llegar, me metí en una calle lateral y vi que me seguía un coche que conducía de forma muy errática. Pensando que era un poco peligroso estar en la carretera con este conductor dudoso detrás de mí, me subí a la acera y me bajé de la bici para empujarla los últimos 100 pies o así hasta casa. El coche se detuvo a mi lado y bajó la ventanilla del acompañante. Me detuve cuando el tipo que iba dentro me llamó para preguntarme por una dirección. Cuando miré dentro del coche para verle, tenía la polla fuera y estaba jugando con ella mientras me hablaba. Le grité, pervertido asqueroso. Y se apartó rápidamente. Conseguí la matrícula de su coche y corrí a casa para dejar mi moto y llamar a la policía. Cuando llegué a la puerta trasera de mi casa, que está justo al lado de la carretera principal, volvió. Se detuvo de nuevo e intentó disculparse por enseñarme la polla mientras yo gritaba que había cometido un delito sexual y que iba a llamar a la policía. Pensé que iba a atacarme, así que hice todo el ruido y el alboroto que pude. Se volvió a marchar. Llamé a la policía, que lo localizó en su casa por el número de matrícula. Vinieron a verme y me tomaron declaración. Fue condenado 3 meses después y tuvo que estar en el registro de delincuentes sexuales durante 5 años y tuvo que pagarme 400 libras de indemnización a la víctima. Un final feliz, supongo. Pero aún así fue jodidamente asqueroso y espeluznante. Un verano, cuando tenía unos 6 años, mi madre, mi abuela y yo fuimos a las montañas a regalarle algo a mi tía, que estaba recluida. Pues bien, a la vuelta nos perdimos, tanto que se nos hizo de noche. En estos tiempos no hay GPS. Condujimos durante horas y al final llegamos a un claro con una hilera de perfectas casas suburbanas enfrentadas. Todo blanco y uniforme en una línea ordenada, pero esto fue tallada en bosques profundos con la cal del árbol tal vez 5 pies de las espaldas de las casas.
No hay coches, ni luces, ni señales de vida, hasta que llegamos al final, donde una gigantesca iglesia blanca se asienta en el centro frente a la carretera. Mi madre le dice a mi abuela que dé la vuelta ahora, y ella sigue diciendo que tal vez tengan indicaciones, pero mi madre le dice que se vaya ahora poniéndose histérica, diciendo que esto está mal. La abuela se da la vuelta, y cuando lo hacemos, un grupo de personas vestidas de blanco salen de la iglesia con armas de fuego, y salimos corriendo de allí. Varias horas más tarde, encontramos una gasolinera y preguntamos por ella, y nos dijeron que hay una secta del juicio final en algún lugar de los bosques profundos y no se sabe mucho, además de que no son buena gente. Posiblemente todavía por ahí 20 años más tarde. Trabajé en el turno de noche en una cárcel del condado allá por 2018 a 2020. Fue mi primer trabajo. Así que he tenido experiencias espeluznantes tanto reales como tal vez imaginarias. Había ciertas partes de esta cárcel que me daban escalofríos. Como el edificio de los archivadores, el calabozo, que solía ser la antigua cárcel. Siempre tenías la sensación de que te vigilaban y te seguían de cerca en esa zona. Un par de compañeros de trabajo y un preso me contaron por separado que un preso se ahorcó porque le habían condenado a cadena perpetua por asesinato y no quería ir. Se ahorcó en la parte antigua de la cárcel. De vez en cuando, oíamos sonar el interfono en celdas aleatorias en las que sabíamos que no había reclusos. Una vez contesté en la celda de desintoxicación y oímos a alguien respirar hondo al otro lado. Mi compañero fue a comprobar la celda para asegurarse y no había nadie. Un par de meses después, fui a recoger algunas mantas y productos de higiene para estar preparados. Mientras caminaba de vuelta a la sala de control donde estaba mi compañero de trabajo, vi a un recluso en naranjas encorvado en la sala de visitas. Esa sala es como un pequeño armario utilitario con ventanas para que los reclusos puedan hablar con las visitas. Eran las 8 de la tarde, así que llevaba una hora de turno e inmediatamente pensé que era imposible que se nos hubiera escapado alguien esperando aquí a que lo reubicáramos. Me detuve y caminé hacia atrás para asomarme a la ventana y no había nadie. La puerta estaba incluso cerrada, así que la desbloqueé para echar un vistazo. Nada. No parecía una aparición. No estaba alucinando. Estaba completamente despierto. Me pareció ver a una persona real allí. Un administrador que estaba en la lavandería donde estaba su televisor me dijo, «Tú también lo viste, ¿verdad?». Le pregunté y me dio una descripción exacta de él. Calvo, delgado, alto. Sí, lo vemos aquí de vez en cuando, siempre de noche. No sé quién eso era. Un par de semanas más tarde, estaba sentado en la sala de control. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Todos los presos dormían. Mi compañero de trabajo volvió al módulo de los custodios para charlar con ellos. Me levanté para coger mi botella de agua en el despacho contiguo y, al pasar junto a la ventana, vi por mi periférico al joven alto, delgado y calvo que estaba en la zona de fichajes. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba allí. Mi compañero de trabajo dio la vuelta a la esquina y salió para comprobar la zona de reservas, pero no encontró a nadie dentro y tampoco había ningún sitio por donde alguien pudiera escabullirse. Todo esto era espeluznante y cierto pero inexplicable hasta el día de hoy. He buscado sobre el suicidio y nunca he encontrado nada al respecto ni nada sobre quién era ese hombre. Tal vez fue barrido debajo de la alfombra. Ni siquiera sé si el hombre alto era el hombre que supuestamente se quitó la vida. Entonces, cuando era un niño, tal vez en tercer o cuarto grado, no recuerdo exactamente, en la casa donde vivíamos en ese momento, que era una casa de un piso. Mi cama estaba inexplicablemente colocada justo al lado de una ventana que daba al patio delantero. No tengo idea de qué demonios estaba pensando mi madre cuando montó mi dormitorio de esa manera. Afortunadamente, cambió eso poco después de que ocurriera esta historia. Entonces, una noche, estaba tratando de dormir y escuché que alguien se movía afuera. Ya soy un niño paranoico, porque a veces veía America's Most Wanted con mis padres y pensaba que todos los ladrones, asesinos e invasores de hogares que estaban allí estaban dispuestos a encontrarnos y matarnos o lo que fuera. Y era como la mitad de la noche.
Me armé de valor para mirar a través de las persianas y vi a alguien corriendo hacia el patio delantero desde atrás. La habitación de mi hermano estaba frente a la mía, mirando hacia el patio trasero. Pero definitivamente no era él. Entonces el tipo se detiene a mirar a su alrededor, sin saber si estaba tratando de averiguar a dónde ir después o si estaba buscando a alguien o algo. De todos modos, me ve mirándolo a través de mi ventana, y me pongo nervioso y me escondo debajo de las sábanas como un genio, en lugar de hacer algo tonto, como ir a buscar a mis padres. Aunque su dormitorio estaba al otro lado de la casa, así que supongo que tal vez pensé que este tipo me atraparía si intentaba salir de mi habitación también. Yo era un niño estúpido. Momentos después, escucho al tipo golpeando mi ventana y gritando algo. Solo recuerdo los gritos, no las palabras en sí. Lo cual, por el lado positivo, mis padres oyeron, probablemente ayudó el hecho de que todavía estaban despiertos y viendo la televisión en la sala de estar, pero corrieron directamente a mi habitación. Me sacaron de mi cama y me llevaron a la sala de estar mientras llamaban al 911, mi papá lo hizo, de todos modos. Mi mamá tuvo la brillante idea de quedarse en mi habitación y gritarle amenazas al tipo muy enojado y violento, porque por supuesto lo hizo. Por suerte, la policía ya estaba de camino al barrio porque alguien más llamó para informar de que este tipo iba por ahí acosando a la gente y actuando de forma sospechosa. Aparentemente, estaba tratando de encontrar la casa de su exesposa y quitarle a sus hijos, y no sabía qué casa del barrio era la de ella, solo que ella vivía allí. Excepto que en realidad no lo sabía, vivía en un barrio diferente. El nombre de su calle era muy similar al nuestro. Parecía un tipo muy dulce, no puedo imaginar por qué él y su esposa se separaron. De todos modos, mi cama se alejó de la ventana después de eso. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.